Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta clase, taller de arte correo. Mi nombre es María Ángeles Metivier, soy artista visual, profesora de artes, investigadora de artes. Desde hace más de 6 años me dedico al arte correo. Pertenezco a las redes donde compartimos y sociabilizamos arte correo y colaboramos con algunas convocatorias a nivel nacional e internacional. Hoy nos encontramos acá en torno al arte correo para contarles un poco cómo surgió, cómo es la historia de este arte correo y la actualidad de este movimiento artístico, de esta red de artistas que se sigue sosteniendo y que ha tenido una importante influencia desde la pandemia o ha tenido como un resurgimiento desde la pandemia y post pandemia, ya que estas redes han sido necesarias fortalecerlas, afianzarlas y acrecentarlas para poder salir de una crisis en la que nos encontrábamos a nivel mundial. Bien, para contarles un poco más y hacerlo un poco más ameno y mostrarles imágenes, hemos preparado un Power donde vamos a ir desarrollando un poco las características de este tipo de actividad que hoy nos convoca. Voy a compartir pantalla con ustedes. Muy bien, ahora sí. Eh, para empezar a hablar de arte correo, tenemos que empezar a hablar sobre el correo, específicamente sobre el correo. Algo que hoy me pasa con mis estudiantes secundarios, que tengo que contarles qué es el correo, porque habitualmente no lo usan tal vez como mi generación, ¿sí? Que sí usó y mandó cartas y despachó cartas. Sí, hoy en realidad empiezo diciéndoles a los alumnos secundarios, para que se den una idea de lo que es el correo, empiezo diciéndoles cuándo fue la última vez que pediste algo por Mercado Libre, cómo te llegó, ¿sí? Y de ahí se empiezan a dar cuenta un poco de qué estamos hablando con esto del correo. Pero en realidad el correo, como no exactamente como lo conocemos, pero sí sus inicios fueron en Egipto, donde los faraones hicieron una de las primeras redes de comunicación, ¿sí? Por supuesto que las novedades que se comunicaban o lo que se comunicaba o decía era lo que los faraones querían que el resto supiera, no se podía comunicar la población entre sí, digamos, ¿no? Sino que lo que se decía era lo que los faraones querían que se dijera. Sí, en Francia, Carlos Magno mejora un poco ese sistema, sigue siendo eh, un sistema, digamos, de autoridad en relación a que lo que se traslada de información sigue siendo la que Carlos Magno quiere, ¿sí? Pero de esa manera se va como afianzando un poco la idea de la necesidad de comunicación entre las personas. En 1514 se crea en lo que es Argentina, o en lo que en ese momento era Argentina, el Correo Mayor de las Indias, ¿sí? Esta comunicación más fluida en la región de información de lo que sucedía. También hasta aquí podemos decir que sigue siendo como esta idea de la autoridad comunica, ¿no? Y bueno, y esta imagen que nos acompaña, que me gustaría que hagan como una recorrida visual por sus ciudades para ver cuántos de estos buzones quedan en sus ciudades, un objeto muy característico de los años 60, 70, donde realmente este objeto que se encontraba en los barrios, que se encontraba en las esquinas, tal vez de nuestra casa o cercano a nuestra casa, a nuestro domicilio, donde se despachaban las cartas, que es el buzón, ¿sí? También había algunos chistes argentinos de gente que vendía los buzones a alguien cuando recién salieron, ¿sí? Hoy actualmente se usa
un dicho de no me vendas un buzón, ¿sí? ¿Por qué? Porque un buzón no se podía vender a nadie, era de uso público, todas las personas tenían acceso a poder despachar su correspondencia por este medio. ¿Sí? En esta recorrida que me gustaría que hicieran por tus ciudades, hace unos días un excelente historietista de la ciudad de Paraná, Maxi Sanguinetti, hizo esta viñeta, ¿sí? Con el último buzón que queda en Paraná, que está en la puerta del Correo Central de la ciudad, y que ahí ven una foto y la excelente viñeta de Maxi, que me pareció como re propicio, porque justo en estos días se hablaba en redes sociales del último buzón que queda en la ciudad. El arte correo. Entonces, si el correo ya sabemos lo que es, el correo postal, ¿sí? ¿Qué es, por qué arte correo y qué es el arte correo? Bien, vean que esta es una definición sumamente sencilla eh, y que no dice demasiado o no es muy clarificador, que dice que el mail art, el arte correo o el arte postal, que son las diferentes formas de denominar esta corriente en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Son manifestaciones artísticas que circulan por los servicios postales. No estoy diciendo demasiado, estoy simplemente diciendo que son obras que circulan por correo postal. Ese es realmente el concepto eh, a gran escala de lo que es el arte correo y no mucho más que esto. Ahora voy a hacer algunas salvedades de por qué es este arte correo, por qué la necesidad de transmitir una obra por un medio de comunicación, ¿sí? Y no hacer una exposición lisa y llanamente en un museo o en alguna institución que se dedique a esto, y por qué fue necesario esta invención del arte correo. Bueno, en primer lugar, eh, dice acá el primer punto, dice la creación de redes de comunicación y trabajos colectivos. En primer lugar, tengo que decir que el arte correo no nace en un lugar determinado. No nace, como por ejemplo podemos decir, el Renacimiento es un movimiento o un periodo artístico que se desenvuelve en Florencia, en Italia. Más tarde está el barroco y después podemos hablar de que el barroco se traslada posteriormente a diferentes lugares y podemos ver un barroco americano, por ejemplo, y podemos decir que, bueno, que primero se crea en Europa y que después se traslada a América y demás. El arte correo no sucede eso, no es algo heredado de algún lado, sino que es como era la necesidad de generar redes de comunicación entre los artistas, automáticamente o en el mismo momento, ¿sí? Que son los años fines de los 50, principios de los 60, se empiezan a generar estas redes y estas redes están formadas por artistas de diferentes nacionalidades y en diferentes partes del mundo. Entonces el arte correo no nace en un lugar determinado, sino que nace en varios lugares a la vez, ¿sí? Y no es algo que se hereda, sino que es algo que se forma conjuntamente con los artistas. Entonces, no nace en un lugar, no se hereda en otro, sino que nace paralelamente en diferentes lugares del mundo. Con diferentes ideas de a lo que iban en contra los artistas correos, ¿sí? En Estados Unidos los artistas empiezan a hacer arte correo como protestando por la hegemonía de quienes podían exponer en los medios, en los lugares autorizados a exposición. Entonces, bueno, si no me dejan exponer por este lado, vamos a buscar otra forma de exponer y otro lugar desde donde exponer, ¿sí? Por ejemplo, en América Latina toma mucha fuerza el arte correo en los momentos de dictaduras militares, donde los artistas no estaban permitidos exponer sus obras, entonces empiezan a circular obras por arte correo o por correo postal, pasándole entre las narices a los militares, ¿sí? Porque era un medio controlado por ellos, el correo postal,
pero de esa forma no eran, no se daban cuenta, digamos, con mucha creatividad los artistas correos, que vamos a ver un poco más adelante algunas obras, que cómo pasaban por esas autoridades sin problema sus obras y podían de esa forma hacer conocer lo que estaba sucediendo y sus obras en particular. ¿Sí? Entonces, esta creación de redes de comunicación no se hacen en un punto específico, sino que se hacen en diferentes lugares del mundo y de esa forma se tejen estas redes. Hay un carácter anticomercial o no institucional, o sea, justamente la idea del arte correo es, no hay valor comercial, no se venden las obras de arte correo, eso desde que se creó hasta el momento, ¿sí? No se venden las obras de arte correo, no hay un intercambio de dinero por esas obras, no entran dentro del mercado artístico, por así decirlo, y antiinstitucional, porque bueno, si no me dejaban exponer en los lugares de exposición o de legitimación que daban como museos o galerías, vamos a exponer por estos otros canales que estamos viendo que pueden ser posibles. Así que estos eran como las cosas o estas son como las características que tiene este arte correo. Y dentro de estas redes de comunicación se crea un vínculo de persona a persona. Yo le escribo a Maya, que es una artista que está en Italia, ¿sí? Y le llega a Maya, no a otra persona, sino específicamente le escribo a ella y le mando una obra para una convocatoria. Y así ella me puede contestar y enviarme una obra. Entonces hay realmente una comunicación personal entre los artistas. Y con estos últimos dos ítems que me queda, voy a pasar a otra filmina, pero para que lo tengan en cuenta. No corresponde a ningún ismo, que ahora lo voy a explicar, y la novedad era el canal de transmisión de estas obras con las características propias de los ruidos que tiene este canal de comunicación y que ahora voy a ampliar estos dos ítems para que me entiendan mejor. ¿A qué me refiero con ismo? Son los ismos. Los ismos son esos periodos de tiempo que en lugar de decir, nosotros de poder decir que son momentos históricos, como las palabras, sobre todo desde fines del 1800, ¿sí? Con el impresionismo en adelante, todos los movimientos o los periodos históricos que caracterizaron obras terminan con ismo, ¿sí? Surrealismo, impresionismo, expresionismo, cubismo. ¿Sí? Pueden ver acá algunos ejemplos de esas obras. Se llaman ismos a estos periodos de la historia. Muchas veces en lugar de decir el movimiento expresionista, nosotros decimos dentro del ismo, ¿sí? Dentro de este periodo de tiempo. Eso es un ismo en arte. ¿Y qué quiero decir? Que el arte correo no pertenece a ninguno de estos ismos. ¿Por qué? Porque no hay una forma de producir arte correo, no hay una tendencia a producir de esta forma o de esta otra forma. Yo puedo hacer una postal de arte correo como si fuera cubista, lo puedo hacer expresionista, lo puedo hacer como yo quiera y todo va a estar bien, ¿sí? No pertenece a ninguna de estas tendencias artísticas y podría pertenecer a todas a la vez o podría pertenecer a alguna si el artista lo quisiera. Referimos con ruido. Voy a mostrar una obra mía, pero más que nada para mostrarles a qué nos referimos con el ruido. El arte correo se vale del ruido del correo, de lo que genera el correo sobre la obra, para que sea parte de la obra. ¿Qué quiero decir con este ruido? Esta postal que ustedes están viendo es una postal que fue la última postal que logré mandar en el 2020, en febrero del 2020, antes de que se viniera la pandemia y cerrara el correo. Fue la última postal que llegué a mandar. Que creo
que nunca llegó a destino, porque después no me pude comunicar con la gente que hacía esa convocatoria, así que creo que nunca llegó a destino y se perdió entre la pandemia. Pero lo que les quiero mostrar con esta postal en particular, con esta obra en particular, era una convocatoria de arte correo que hablaba, o que sí, que se llamaba Más allá de las fronteras, hecho por una escuela de España, y que pedía que dentro de la misma postal pedía dos cosas esta convocatoria. Uno, que en algún lado de la postal dijera el más allá de las fronteras. Tenía que estar escrito en cualquier idioma, pero tenía que estar escrito el más allá de las fronteras. Esa era una. Y la otra, que pedía que no fuera la obra con sobre, que la intervención del correo tenía que estar sobre la obra. Este ruido del canal de comunicación que hablábamos. Este era mi postal, este es el frente de la postal, podríamos decir, y esta es el reverso de la postal. No sé si se va a ver, sí, ahí se ve el cursor. Este espacio que yo dejé acá es el espacio donde va la estampilla. La estampilla en el correo, que si vienen hoy en Entre Ríos o en Paraná, es bastante complicado conseguir estampillas. Seguramente en algunas otras partes del país les estará pasando lo mismo, porque la estampilla es como el pago anticipado o el pago en el momento es como si fuera el billete del correo, ¿sí? Yo en realidad cuando pago una carta no estoy pagando la carta en sí, sino que lo que estoy pagando son las estampillas que necesito para enviar esa carta. Hoy digo que es difícil conseguir estampillas porque por la inflación que tenemos, las cartas cambian rápido su valor, si sube su valor. Entonces, las estampillas no se alcanzan a producir. Y como hoy el correo suele usar sellos directamente de una máquina como tiqueadora, la estampilla ha pasado a ser un bien de poco uso, digamos, excepto como los locos como yo, que voy al correo y cada vez que entro se agarran la cabeza porque dice, esta es la tipa que siempre pide estampillas y les rompo la lógica de trabajo porque me tienen que buscar estampillas. Hoy la verdad que es medio complicado por esto de los montos, ¿sí? No tienen estampillas para llegar a los montos que se deben mandar la carta, ¿sí? Bueno, pero más allá de eso, en este espacio está reservado, ¿sí? Para la estampilla o para el sello, en su defecto, que se envía al correo. Cuando yo fui a enviar esta postal, tenía otras cartas que enviaba, otras cartas de arte también, ¿sí? De otros arte correo, que iban por sobre o que iban. Y la verdad que me distraje como poniendo en condiciones lo que tenía que mandar, creo que me faltaba algún sobre cerrar o algo pegar o algo por el estilo, y no me di cuenta y la chica del correo agarró la postal y empezó a pegar estampillas y a poner, y cuando hace la intervención del correo sucede esto. Todas las estampillas, los sobres y todo lo que el correo tenía que intervenir en mi obra, que estaba reservado este lugar para esa intervención, ¿sí? Lo hizo en el frente de la postal, el frente eh, sin intervención del correo, y este fue el frente que quedó de mi postal, ¿sí? Con la intervención del correo, con el ruido que hace este canal de comunicación, ¿sí? Entonces, los artistas correos es como que nos desprendemos de nuestra obra y el correo la termina de hacer en un punto, ¿sí? No podemos controlar todo, más allá de que hubiera dejado un lugar específico para esa intervención del correo. Ven lo que sucede, que el correo hizo lo suyo, y este es el ruido del canal de comunicación. Por supuesto que este ruido, vamos a ver más adelante, podrán ver
que muchas veces los artistas correos lo usamos a nuestro beneficio, generamos nuestros propios ruidos apócrifos, ¿sí? Como si fuéramos un correo, pero a propósito. Eso me lo dejo reservado y se los muestro en un ratito. Y materiales. Materiales en los que se basa el arte correo. Sellos inventados, esto que les digo, generamos nuestro propio ruido, inventamos sellos de todo tipo. Los sellos, fíjense que acá hay un sello que está hecho con una goma de borrar, esas que no borran, que ensucian, que son muy malas, las más truchas que hay, y que no nos sirven para borrar porque nos manchan todo. Bueno, esa la pueden convertir en un sello y está buenísimo para tener su sello de arte correo, ¿sí? Este que está acá de bigotes está hecho así. Estos están hechos, hay algunos con goma eva que también funciona, y estos ya son como mandados a hacer, son de fotopolímero, que es lo que se hacen hoy los sellos en cualquier lugar. Hay muchos lugares en los que ustedes pueden mandar una matriz digital y los convierten en sello, ¿sí? Y algunos formatos interesantes para hacer. Estos son algunos sellos históricos dentro del arte correo. Estos que les estoy mostrando son sellos de Edgardo Antonio Vigo, un artista súper representativo argentino eh, de lo que fue arte correo, uno de los grandes referentes del arte correo. Y si ustedes ven este sello que dice sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Seguramente ustedes han escuchado esta frase, se ha usado mucho, seguramente no sabían que era de Vigo, porque unas cosas que nos pasa es que esta frase ha circulado mucho y no sabemos su autoría, ¿sí? Es de Vigo. Él tenía un sello en donde enviaba sus cartas. Con este sello, ¿sí? Y además hacía algunas cuantas intervenciones más, ya que tuvo un hijo desaparecido, entonces él en la dictadura militar argentina, y esto le servía como para dar a conocer qué era lo que estaba pasando y, como les decía, pasar por alto el control militar. Pero bueno, para contarles un poco de historia, una historia que aparte me parece como muy interesante, ¿sí? De este señor Sir Hill, ¿sí? Él fue el que revolucionó un poco el correo como lo conocemos nosotros hoy, o inventó un poco el correo como lo conocemos nosotros hoy. Este señor era podríamos decir, era un profesor, pero podríamos decir que era como un diplomático, estamos hablando del 1820 más o menos, un diplomático inglés que lo habían mandado a hacer a diferentes países tratativas, sí, diplomáticas de Inglaterra con otros países. En esas tratativas diplomáticas, él advirtió eh, la necesidad o la importancia que tenía eh, el correo, o en ese momento no era el correo como hoy lo conocemos, sino que era el intercambio de comunicación entre un lugar y otro, ¿sí? Entonces, dado esto, se puso a investigar cómo podía mejorar esta comunicación con esta comunicación entre los lugares o los países en los que él tenía que hacer estas intervenciones diplomáticas. Entonces se puso a ver, eh, a ver cómo funcionaban las estafetas postales en ese momento. Sí que no tenían este nombre en Inglaterra, pero más o menos para que se den cuenta un poco a qué me refiero. En ese momento el correo se pagaba cuando se enviaba. O sea, si yo le quería mandar a María una carta, yo pagaba la carta, perdón, al revés. Eso es hoy. Se pagaba cuando se recibía la carta, ¿sí? Entonces yo le mandaba una carta a María, María tenía que pagar para recibirla y leerla. Este señor Gil se fue al correo a ver cómo la gente se comunicaba y vio una chica que iba a recibir su carta, agarraba el sobre, lo miraba, lo daba vuelta, lo miraba,
se lo devolvía de vuelta a la persona que la atendía, no la pagaba y no se llevaba la carta y se iba. Cuando la vio por tercera vez a esta mujer en diferentes días que hacía esto, medio desesperado él porque la señora no leía o la chica no leía la carta, la frena, la para y le dice, discúlpame, yo te pago la carta, pero por favor recibíla. ¿Sí? Ya estaba como desesperado, él no se aguantaba la ansiedad de que la mujer no leyera la carta. Bueno, entonces ella le confiesa que en realidad con su prometido habían hecho un código, habían desarrollado un código de comunicación y ese código de comunicación estaba en el sobre. Entonces, ninguno gastaba para enviar sus comunicaciones y ella llegaba, miraba el código de comunicación, ¿sí? Y se lo devolvía al señor que la atendía y no pagaba nunca la carta. Y así su prometido le volvió a mandar otra carta 2 o 3 días después y ella iba y de vuelta leía sin pagar. Es ahí donde Gir dice, le estamos pifiando, va mal el correo así. Hay que pagar la correspondencia cuando se envía, no cuando se recibe. Y es así como inventa la estampilla. Por eso les decía hoy que la estampilla es en realidad un pago, es la moneda que usa el correo para pagar ese envío, ¿sí? Es así como se inventan las primeras estampillas en Inglaterra, se llama penique black y penique blue, eh, una más cara que la otra, deben haber sido por pesos de envío, como es ahora, o por rapidez, ¿sí? Del envío. Entonces, por supuesto, la cara de la reina, ¿sí? No queda duda que era la cara de la reina la que se ponía, en negro y en azul, ¿sí? Les pido que recuerden un poco esto del penique black y penique blue, porque un artista contemporáneo lo retoma, un artista moderno más que contemporáneo lo retoma, y ya les voy a contar qué, pero retengan un poco o acuérdense de este penique blue, ¿sí? Que es importante. Entonces, estas son las primeras estampillas en Argentina. La primera es una estampilla correntina de la diosa Ceres, ¿sí? Pobre diosa, la verdad que no la favorecieron mucho con la impresión de la estampilla, ¿sí? Debe tener mucho que ver, quiero creer, porque fíjense que es de 1856 la estampilla. La verdad que muy bien, hicieron la Ceres, que es la diosa de la agricultura, en Corrientes. Yo creo que esto de que les digo que no fue muy favorecida la diosa, también tiene que ver con los medios de impresión que tenían en la época, ¿sí? Así que creo que sobre todo es por eso. Y estas que ustedes están viendo por este lado son las primeras estampillas de la Confederación Argentina. Las primeras que usamos ya como Confederación Argentina, estas fueron las primeras estampillas. Hay algunos museos, por ejemplo, el Museo Histórico de acá de Paraná, el Museo Histórico Provincial, tiene estampillas de estas en exposición originales. Que está muy bueno verlo, me parece que tiene un valor histórico interesante. Bueno, y después tenemos, como les decía hoy con los sellos, con las estampillas pasa lo mismo, los artistas la usan a las estampillas también como medio artístico. La estampilla piensan que es muy chiquitito, pero los artistas hacemos nuestras propias estampillas. Estas no son artísticas en sí en relación eh, a que sean de un artista, estas tienen valor de mercado. Fíjense que tienen acá el valor, ¿sí? Eso es lo que las diferencia, el valor para poder enviarse por correo postal. Pero sí son estampillas ya coleccionables, que fíjense que juntas toda la plancha, hacen una obra. Si nosotros las separamos, irían como pedacitos de obra en cada uno de los sobres que lo mandamos, que eso también lo hacen los artistas, o, toman esta lógica del correo, ¿sí? Por ejemplo, estas que son artísticas, que son con temas
específicos de los artistas. Fíjense que hay planchas y hay artistas y hay estampillas solas. Este artista, por ejemplo, va mostrando el crecimiento de su hijo todos los años con fotos de su hijo en las estampillas, ¿sí? Este troquelado que tiene la estampilla que le da esa puntillita, ¿sí? En el borde, muy característico de la estampilla. Se puede hacer con una máquina de coser sin hilo. Uno pasa la estampilla que se imprimió, que se puede imprimir a láser, por ejemplo, o dibujarla o pintarla. Después de estar impresa, se la pasa por la máquina de coser y se le puede dar ese troquel a la estampilla. Acá tienen, por ejemplo, esta de Ana Banana, es una estampilla histórica de una artista histórica de Estados Unidos, del pop, de la época del pop de los 60, 70, ¿sí? Muy feminista y todas sus producciones, realmente búsquenla, investiguen un poco porque tiene producciones increíbles. Estas son algunas estampillas de ellas. Esta que ven acá es una estampilla mía, que fue con el certificado de COVID, cuando tuve COVID en la pandemia, sí, el 14 del 10 del 20, era el certificado de COVID, que me inventé una estampilla y todo ese año mis cartas salieron con esta estampilla del COVID. Y esta que ven acá es una plancha de estampillas, una hoja entera que hicimos para el Día Mundial del Arte Correo en el año 2020, que lo hicimos con todos artistas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de UADER. Son todos artistas que nos enviaron una imagen o que convocamos desde la universidad, porque hay algunos que no son de Entre Ríos, que convocamos de un grupo que se llama Iglesia Poética del Reino Visual, del que formo parte. Convocamos a artistas que quisieran sumarse a esta plancha de estampillas y se hizo una plancha colectiva de estampillas. Bueno, y reforzando un poco esta idea de que no hay ismo, no hay materiales, no hay materiales predeterminados, ¿sí? Cada artista puede usar lo que quiera o las lógicas de su producción. Les voy a mostrar algunas eh, postales de algunas convocatorias que hemos hecho de Arte Correo y que nos han llegado. Por ejemplo, acá vemos esta que está acá arriba, que es un collage. La temática de esta convocatoria era patrimonio cultural, similar a una de las convocatorias que vamos a charlar hoy, ¿sí? Esta se hizo en el 2020. Fue una convocatoria del 2020. Podrán ver acá, era una artista mexicana que usó acuarela, un artista entrerriano que usó impresión láser más cosido, ¿sí? Cosido de verdad sobre, cosido real, perdón, no de verdad, cosido real sobre esa impresión láser, y una artista también entrerriana, Carlas Boto, que usa el collage, ¿sí? Verán técnicas totalmente distintas que conviven en una misma exposición y conviven en una misma convocatoria. Acá tenemos otros artistas mexicanos también con acuarela. Estos dos son grabados. Una que venía de Madrid y venía de un país europeo, perdón, no me acuerdo en este momento exactamente desde dónde era, pero también era grabado. ¿Sí? Hilda Paz, esta postal, una gran artista argentina, referente del arte correo de la poesía visual. Esto es tipografía que usó un tipo, así que podríamos decir que es grabado o impresión tipográfica, ¿sí? Y esta es una artista entrerriana, concordiense, Karina Bradanini, que la bordó, ¿sí? Es tela y es bordada la postal. Así que como verán, les estoy mostrando eh, muchísimas
técnicas distintas, más grabado, acuarela, grabado estas dos, acuarela, ¿sí? Técnicas totalmente distintas y todas son de la misma exposición. Collage, impresión, eh, esto es pintura, está pintado con acrílicos, ¿sí? Y esta es pintura con lápices, pintura con lápiz color, ¿sí? Esto ya era más librito, con una intervención, fíjense acá, ¿se acuerdan del penique black y penique blue? Continúa la estampilla de las reinas, así que este artista como que trae esa idea de la estampilla, ¿sí? Nuevamente, y la obra es como la estampilla, no pensar, seguimos tantos años y seguimos con una estampilla de reina, ¿no? Cuestionar esto. Seguimos con esto, por ejemplo, esto también me gustaría mucho remarcar dentro del arte correo. No hay edad y no hay profesión. No es que en el arte correo solo los artistas pueden participar. Esto está abierto totalmente a todas las edades. Es una actividad sumamente interesante para trabajar en escuelas, por ejemplo. Entonces, acá que ven en la misma muestra, conviven. Esta artista es una artista entrerriana, joven, pero que viene pisando fuerte, digamos, y esta es una niña que en ese momento tenía 10 años, que mandó su postal, ¿sí? Y esta es una niña, una chica del secundario, en ese momento estaba en un sexto año del secundario. Entonces, fíjense como edades y profesiones o trayectorias todas son iguales a los ojos del arte correo. ¿Sí? En una exposición no hay prioridad para poner al artista reconocido que el niño, todos estamos en un mismo lugar de reconocimiento ante el arte correo, ¿sí? Eso es súper importante porque un montón de veces la gente me dice, no, Maru, pero ¿cómo voy a mandar yo algo si yo pinto como hobby? Bueno, es una forma, ¿sí? De producción que va acorde a la gente que no quiere tener presión. No hay jurados en el arte correo. Todo lo que llega se expone, por supuesto, si no tiene algún contenido fuera de los derechos humanos, digamos, ¿no? Pero todo lo que llega a una convocatoria, quien convoca tiene la obligación de exponerlo, porque no hay jurados, no hay nadie que diga esto sí y esto no se expone. Todo se expone. Entonces todos somos iguales a los ojos del arte correo. Más, más collage, ¿sí? Este era un artista español. Fíjense lo hermosísimo de esta estampilla que consiguió el español y este sello que se llama matasello en la jerga del correo, ¿sí? Se llama matasello, al sello que dice la fecha en que fue enviada la carta, ¿sí? Este es un matasello divino, por eso lo puse, porque pareció bellísimo. Por ahí no conseguimos matasellos eh, muy lindos, o es el que hay en el correo que tenemos cerca de nuestro domicilio, digamos. Pero sí sepan que también durante muchos años, creo que sigue vigente, no sé si será un trámite tan muy sencillo, se pueden pedir matasellos específicos al correo para gestionar un matasello en particular. Por ejemplo, porque son los 100 años de nuestro colegio, donde trabajamos y somos docentes, y queremos pedir un matasello del correo que sea alusivo a esos 100 años. Eso se puede hacer, es un trámite que lleva un tiempo, pero se puede solicitar al correo postal. Bueno, algunos otros para que vean, más collage, ¿sí? Pintura, de vuelta, Annelies Toloy, una artista súper reconocida de Entre Ríos, emergente, pero que viene pisando fuerte, más una niña de 6 años que manda su postal
y las dos convivían en una misma muestra y eh, ante el mismo público, ¿sí? Bueno, estas son algunas imágenes un poco más históricas, podríamos decirle, de artistas que han enviado. Este artista de Estados Unidos, por ejemplo, manda hojas específicas de la fauna de la flora, perdón, de la flora de su lugar de origen, ¿sí? Las manda por correo. Increíblemente llegan bien esas postales, así que buenísimo, llegan enteras las hojas. También manda algunas cortezas de árboles y muchos artistas, además de la postal. Si la convocatoria no dice nada de que puede ir con sobre, yo les diría que mejor protejan su obra y la manden con sobre. Entonces, muchos artistas también aprovechan el sobre y en el sobre también hacen intervenciones y los sobres terminan siendo una obra más, que me parece genial. Mandar con sobres y sobres intervenidos son de algunas de las muestras que hemos hecho, para que vean qué interesante, ¿sí? Algo de historia, algo más de historia. Voy mechando un poquito de historia y un poquito de la actualidad para que vayan viendo. Este artista, Yves Klein, un artista de los primeros que empiezan a hacer acciones por correo postal, ¿sí? En los años 60 en Estados Unidos. Yves Klein había inventado ya en ese momento el azul Klein. Él se había ido con un químico en ese momento, y había logrado hacer el azul Klein. Un azul particular, un azul, hoy diríamos un color Pantón, por ejemplo, sí, un número del Pantón. En ese momento había logrado hacer un azul Klein, un azul que no existía, había logrado realizarlo, entonces todas sus intervenciones artísticas tenían que ver con este azul. Él hacía una muestra y quería mandar las invitaciones por correo, pero quería seguir con la temática de su azul Klein. Entonces lo que hizo fue comprar una plancha de estampillas en el correo y las pintó a todas con ese azul. ¿Qué pasa? Cuando va al correo a mandar las obras, en el correo le dice que esa estampilla no era legal, que no la podían usar, que no se la podían aceptar, porque tenía tapado todos los datos justamente de cuánto estaba pagando por esa estampilla. Él, bueno, empezó a explicarles que eran las estampillas que les habían vendido ellos, que bueno, que eran unas estampillas que él ya había pagado por esa carta, pero el correo no les aceptaba mandarlo. Entonces lo que hizo fue sobornar a un empleado del correo para que le dejara mandar las invitaciones a su muestra con esta estampilla azul, con el azul Claim. ¿Sí? Lo logró, sobornó al empleado que le recibía las cartas y a los carteros, para que las despacharan, las enviaran igual y las distribuyeran igual, aunque no fueran, aunque estuviera tapado la información del costo de la estampilla. Y del otro lado la postal era toda azul. Era todo lo que decía la postal, era azul de un lado y la estampilla azul del otro. Así que esta fue una de las primeras intervenciones postales que tenemos registro histórico. Más o menos de la misma época, este grupo Fluxus hizo como varias cuestiones. Me voy a tomar un mate para seguir con esto. Resulta que Fluxus también muy decidido Fluxus a sacar de los lugares convencionales de exposición, ¿sí? Sus obras, a poder mostrarlos en otros lugares. Y esto el arte correo se los permitía. Entonces esta obra, por ejemplo, es como un mini buzón y tenía materiales como para que la gente que fuera a la exposición se pudiera hacer su propia postal, se pudiera inventar su propia postal con estos materiales que le daban
que le daba el grupo Fluxus. Un artista que usó en lugar del correo los telegramas, estos telegramas que te cobraban por palabra, es como que hoy nosotros dijéramos, mandamos por caracteres, hasta no hace tanto, se acuerdan que los mensajitos tenían una cantidad de caracteres, hoy porque usamos WhatsApp, pero antes el mensajito de texto tenía una cantidad de caracteres, bueno, de esa misma manera se mandaban los telegramas. Este artista japonés lo que hacía era, durante bastante tiempo, todas las mañanas mandaba telegramas a diferentes artistas correos del mundo, donde el telegrama lo único que decía era, todavía estoy vivo. Ese era el mensaje del telegrama. Él mandaba, eso era la obra, era la comunicación que producía. No pierdan de vista que estas son intervenciones under, o sea, esto iba por fuera de los canales reconocidos del arte, y bueno, los artistas en realidad era una experimentación lo que estaban haciendo, ¿sí? El mismo artista que cuando viajaba mandaba postales a esta red de comunicación de artistas correo de todo el mundo, le mandaba postales de los lugares a donde viajaba. La postal lo único que decía, además de mostrar el lugar donde estaba, era hoy me levanté y ponía la hora a la que se había levantado. Esa era la comunicación. Bueno, y para poner un ejemplo argentino que me encanta, aparte Liliana Porter, tal vez la conocen a Liliana por algunas otras obras, ¿sí? Esculturas, con unas esculturas que desarrolla toda una historia con muñequitos muy chiquitos, nada, tiene una producción alucinante Liliana Porter y vastísima, ¿sí? Estas fueron unas postales que hizo Liliana Porter en el 69, estando trabajando ya en el Instituto Torcuato Di Tella. Fue una de las primeras intervenciones que hace de arte correo. Esta no fue exactamente la primera fue una que mandaba un papel por correo postal y el papel decía para arrugar y tirar. Eso era la acción que la gente tenía que generar cuando recibiera la carta. Ella estaba trabajando con el doblez del papel y la arruga del papel, eh, y le interesaba eso, que la gente accionara sobre arrugar el papel y tirarlo, ¿sí? Esa fue la primera intervención que hace por correo, y esta segunda que empieza a enviar estas exposiciones, le dice ella que hoy se cuestiona por qué exposición si justamente querían salir de lo tradicional del arte, pero bueno, le decían exposiciones. Eh, estas exposiciones, Liliana, eran impresas en offset, que también era como revolucionario que el arte fuera en offset en ese momento. Estamos hablando de una técnica de impresión de imprenta, con lo que se hacía el diario, por ejemplo, y ella lo estaba usando de una característica artística. Eran estas 4 postales que mostraban un poco el vacío del objeto. Si ustedes ven, por ejemplo, son la sombra de 2 aceitunas. ¿Sí? Las aceitunas no están, están las sombras. ¿Cómo está la sombra sin estar el objeto y cómo desapareció el objeto? ¿Sí? Era algo en lo que empezaba a investigar Liliana Porter en ese momento en el tema del vacío, ¿sí? Así es, la sombra de un vaso, la sombra de una esquina de papel doblada, la sombra de un boleto de colectivo, cuando teníamos boleto de colectivo, hoy sería la sombra de la SUBE. Bueno, y con Camila Castillo y Liliana Porter, sí, hicieron esta intervención realmente muy interesante. En 1970, el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, hace una exposición invitando a los artistas jóvenes de ese momento para ver lo que sucedía en la ciudad en ese momento. Liliana habían formado con este grupo, con Camisa y Castillo, habían formado un grupo que se llamaba The New York Graphic Workshop, un grupo que hacían gráfica en Nueva York,
Y con ese grupo los invitan a participar en el MoMA de Nueva York. Ellos, su muestra era una muestra por correo en realidad, y lo que pusieron en el MoMA de Nueva York fue este cartelito que ustedes ven, con una mesa que decía que si usted quería saber de esta exposición, tenía que mandar una carta a ese lugar. Y habían dejado un buzón, ¿sí? También se podía seguir por correo postal la exposición, y cuando ellos recibían la carta del público de que quería saber más sobre la exposición, ¿sí? Lo que hacían era enviarle el mismo papelito. Si querés saber más de esta exposición, manda una carta a esta dirección, ¿sí? Eh, este juego de decir, bueno, ¿cuál es la obra? La obra es la comunicación que produzco entre el artista y el público. Esa es lo que nos interesa a nosotros, es esa comunicación, es esa red generada de comunicación. Súper interesante, súper conceptual, nada, aparte hay que animarse a poner esto en el MoMA de Nueva York, ¿no? Este, bueno, y acá llegamos a Zavala, Horacio Zavala, otro referente argentino muy importante del arte correo, donde acá ya es más paquete más que sobre, ¿sí? Y el trabajo de él con los mapas, mucho mapa siempre. Y Horacio, bueno, en el 72 hace esta obra con lacres, mapas, más como encomienda, más que como carta específica. Bueno, y hablando de Horacio Zavala, yo les había hablado de Vigo como un referente muy importante de la historia del arte correo en Argentina, lo mismo que Zavala, ¿sí? Los dos referentes sumamente importantes. Ellos se conocen, si bien tenían bastante, como 20 años de diferencia de edad, se conocen y se hacen muy amigos en los años 70. Y los dos formaban parte, como punto de unión, los dos formaban parte de esta red de mail art, ¿sí? O de arte correo a nivel internacional. Por lo tanto, tenían muchísima obra en sus manos sobre arte correo, mucha obra de diferentes artistas con los que intercambiaban obra, entonces tenían como mucha cantidad de obra. Entre los dos, eh, se ponen a hablar y dicen, tenemos que hacer una exposición de arte correo con toda esta obra que tenemos y tenemos que mostrarla, no nos podemos quedar guardadas. Bueno, resulta que parece que Vigo estaba como muy reticente. Zavala entendía el por qué estaba reticente. En realidad su cuestionamiento era, ¿el arte correo quiere ir por los canales subyacentes o los canales no convencionales de exposición, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer una exposición en un museo, en una galería de arte correo. Estamos como traicionando lo mismo que pregonamos, o sea, estamos traicionando la raíz o la idea del arte correo. Ese era el cuestionamiento, pero por otro lado decía, vamos a tener esto guardado. Bueno, entonces le dieron como una vuelta. Hablan aparte con Castañino, que era quien dirigía la Galería Arte Nuevo en 1974, y le dice, en 1975 hacemos una exposición de arte correo. Bueno, entonces dijeron, está bien, pero después de exponer el arte correo en una galería, el arte correo va a dejar de ser el mismo arte correo que nosotros entendemos. Entonces, esta va a ser la primera exposición de Latinoamérica de arte correo, pero a la vez va a ser la última exposición de arte correo, porque el arte correo como lo entendemos va a cambiar porque va a entrar a la institución museológica o va a entrar como a los circuitos establecidos del arte y de consagración del arte. Entonces, por eso esta primera exposición de arte correo se llama Última Exposición Internacional de Arte Correo, ¿sí? Que fue en 1975. Y esta estampilla que ustedes están viendo en honor a esa, o rememora esta exposición, ¿sí? Tiene que ver porque el 5 de diciembre es el Día Nacional del Arte Correo en Argentina, se celebra, y esta es como siempre la marca que vemos de ese Día Internacional en Argentina.
Bueno, como hablamos, las formas de exposición tienen que acompañar la idea de esto de que no sea convencional, ¿sí? De esto, esta idea de que tengan otros formatos, porque no es convencional, no es una muestra como cualquier otra tradicional. Entonces acá vemos algunas formas de exposición posible. Esto es el Museo Hogar y Escuela Eva Perón en la ciudad de Paraná, el Museo Provincial. Verán que vuelan las postales desde del techo al piso, ¿sí? Con un montaje sumamente under. Y siempre que se pueda, lo ideal es que la postal se vea de los dos lados. Sí, digo siempre que se pueda porque hay veces nos ponemos en lugares en donde no nos queda otra que irnos un poco más contra la pared, pero siempre tratar de dejar posibilidad de que se pueda dar vuelta, que se pueda ver, porque en realidad la postal tiene un frente, pero detrás está el mensaje del artista, sigue habiendo una intervención, ¿sí? Entonces es interesante que se pueda ver y recorrer. Bueno, muchos de nosotros tal vez nunca escribimos una postal porque ya no se usa demasiado, digamos. Esto no lo inventé yo, a este dibujito, lo pueden googlear, está en internet. Cómo se escribe una postal, poner en Google y nos dan estos dibujitos, pero básicamente tienen que poner un mensaje para quienes han hecho la convocatoria, ¿sí? Acá arriba el lugar y se despiden con la firma. Yo les agregaría para escribir una postal para una convocatoria de arte correo, siempre pongan su nombre completo, nombre y apellido, sus redes sociales debajo, para que la gente pueda compartir su postal, sí, en redes sociales y un mail para comunicación. Hay muchas convocatorias que hacen certificados a la gente que participó, así que por ahí es importante tener un correo para poder enviárselos, ¿sí? No quería pasar la pantalla. Bueno, y en particular, en este momento nosotros estamos colaborando con dos convocatorias que están abiertas y que la idea es invitarlos a participar, ¿sí? Con dos temáticas distintas y dos lugares de envío distintas. Se las pongo en pantalla, pero se los vamos a estar enviando por correo electrónico, igualmente, para que las tengan en cuenta y las puedan ver y volver a leer, sobre todo por las direcciones y demás. Esta se manda a Comodoro Rivadavia. La temática es sobre el patrimonio cultural. La organiza la red de patrimonio cultural Miradas Interdisciplinarias. Eh, Esta es una red universitaria de patrimonio cultural que investigamos patrimonio cultural y la idea, bueno, es que cada uno de los artistas sean niños, adultos, jóvenes, ¿sí? No importa la edad, no importa desde qué lugar lo hagan, puedan en esta postal mostrar algo de su patrimonio cultural, ¿sí? De su región, de su lugar. Lo que quieran rescatar, que busquen una temática en relación al patrimonio cultural. La postal tiene 10,5 por 15 centímetros, ¿sí? Y debe ser enviada, voy a hacer una aclaración, por ejemplo, si ustedes trabajan en la escuela, pueden hacer un sobre con los 30 chicos que están en un aula y mandar la carta, una sola carta, ¿sí? Con todas las postales, no es necesario que tenga cada postal su sobre, o su envío, pueden hacer una grupalidad. Nosotros, por ejemplo, en la universidad ponemos un sobre, juntamos todos y enviamos, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Y se envía a Comodoro Rivadavia, a la asociación LUPAT, que es una asociación que rescata el patrimonio en Comodoro Rivadavia. Ahí va a ser la primera exposición de esta muestra. Pero como esta muestra es parte de una red universitaria, esta red universitaria está conformada por universidades de Córdoba, Mar del Plata, Entre Ríos,
y del sur de la Patagonia, varios lugares. Entonces la idea es que va a ir trasladándose la muestra por estas universidades y cada una va a tener posibilidad de exponerlo en algún momento en esos lugares. Así que si ustedes envían una postal a esta convocatoria ya van a tener la garantía de que se va a exponer unas cuantas veces. Eso es interesante para mostrar. El tema entonces patrimonio cultural. Hay tiempo de enviarlas hasta el 10 de septiembre. Eso es interesante que vean, que también controlen eh, los tiempos que demora el correo por ahí, entonces que no manden todo tan jugado con los tiempos. Estas son las cosas básicas que dice una convocatoria de arte correo, que yo ya se las conté un poco en toda esta exposición. Esta segunda convocatoria a la que los invitamos es de Rotary Club de Paraná. La temática es Imagina tu mundo o Imagina un mundo, ¿sí? Mundos imaginarios, tenemos miles, puede ser el mundo ideal o cómo imaginamos nuestro mundo en el futuro. Eh, Verán las temáticas para el mismo título o la misma temática de convocatoria, son infinitas las posibilidades de lo que a nosotros nos lleva mentalmente para producir. He estado viendo algunas de las postales que van llegando para esta convocatoria y la verdad que son impresionantes, desde las miradas catastróficas hacia el futuro a los lugares a los que realmente nos gustaría o nos gustaría como fuera nuestro mundo. Nada, realmente muy, muy interesante. También el tamaño es postal de 10,5 por 15, ¿sí? Nada, los invito realmente a participar. Hasta el 23 de junio se reciben los envíos de las postales en la ciudad de Paraná, ¿sí? Así que estas son las dos convocatorias, las que los invitamos hoy. Hay un montón de convocatorias más, si el arte correo les interesa. Yo les diría que experimenten esta primera y que después se empiecen a meter en redes sociales. Hay un montón de grupos de artistas correo donde se comparten convocatorias de todas partes del mundo, y donde es realmente muy interesante poder participar. Voy a dejar de compartir simplemente para despedirme, para invitar a los que participen, que hagan sus sellos, que experimenten el arte correo. Realmente es una forma muy interesante de producción, una forma que nos permite eh, estar produciendo constantemente, produciendo con otros, comunicándonos con otros y fomentando estas redes internacionales que nos permiten estar en comunicación con otros productores, si quieren, no les llamemos artistas, productores de arte de otras partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en la clase de arte correo, en este encuentro de arte correo. Los esperamos para próximos temas que vamos a estar subiendo e invitándolos en relación al arte y a la producción. Estamos abiertos a todas las dudas, todas las consultas que nos quieran hacer, ¿sí? Nuestros canales de comunicación, mail, redes sociales y demás están totalmente abiertos. Estamos a disposición de los que los podamos ayudar. Les mando un saludo muy grande. Gracias de nuevo por acompañarnos.